Al hablar de aborto en Ecuador, encontramos posiciones totalmente antagónicas. Por un lado, se encuentran quienes defienden el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, lo que incluiría el aborto voluntario, derecho reconocido desde hace muchos años ya en varios países del mundo. Por otro lado, están quienes defienden la vida desde la concepción o en la gestación temprana y rechazan categóricamente el aborto por atentar en contra de los derechos de los no nacidos. Entre tanto, el aborto sigue siendo un problema de salud pública en el Ecuador. Miles de mujeres acuden a sistemas de salud en busca de atención médica por aborto, ya sea espontáneo, accidental o provocado, haciendo de esta la segunda causa de mortalidad femenina en el país. Soy Hernando. Soy Diana. Y hoy hablaremos sobre el aborto en el Ecuador, mostrando las dos caras de la moneda. Bienvenidos. Si bien la legalidad del aborto ha sido un tema ampliamente debatido, el Estado ecuatoriano ha criminalizado esta práctica en los 5 códigos penales que ha tenido a lo largo de su historia. La única diferencia entre el último código publicado en el 2014 y aquel de 1938 es que antes se mencionaba como causa para abortar que la mujer sea idiota o demente, mientras que en el último código la causa es que la mujer padezca discapacidad mental. En el mundo, la Unión Soviética se convirtió en el primer país en legalizar el aborto voluntario y gratuito en 1920. 100 años después, son 58 los países que aprueban el aborto voluntario y la mayoría están en Norteamérica y Europa. Ecuador y otros 133 países lo permiten bajo ciertas condiciones y únicamente 5 países lo prohíben, 4 de ellos en Latinoamérica. Evidentemente, este tema ha polarizado a la sociedad ecuatoriana. Por un lado, encontramos a grupos que defienden la legalización del aborto voluntario y la obligación del Estado de ofrecerlo de forma gratuita. Esta posición coloca el aborto como una problemática de salud pública y permite a las mujeres decidir sobre su cuerpo, evitando que sigan muriendo año tras año en el país. Por otro lado, existe quienes consideran que el aborto no debe ser legalizado más allá de las condiciones que están permitidas en el Ecuador o incluso que debería prohibirse. Sus argumentos suelen basarse en principios religiosos y morales alineados con la protección de la vida y los derechos del embrión, cuya existencia no debería estar determinada por la voluntad de su madre. Y esta polarización de la sociedad ecuatoriana se refleja con claridad en las opiniones vertidas al respecto en redes sociales, en donde por un lado encontramos argumentos como madres por decisión, no por violación. Hashtag niñas no madres. Ecuador es un país en el que el suicidio es la primera causa de muerte violenta entre adolescentes. Nadie ha estudiado cuántas niñas madres se inmolaron. O no quieren hablar de aborto legal, pero tampoco de educación sexual. Tratar los temas de sexualidad en casa y no como un tema de salud pública es lo que ocasiona tantos embarazos y violaciones infantiles. ¿Por dónde empezamos a educar entonces? Por otro lado, los partidarios de no legalizar el aborto se autodenominan Provida, y estos son varios de sus mensajes recogidos en redes sociales. No dejemos que la industria del aborto ensucie al Ecuador. El Código de la Salud de Ecuador no es ningún avance en derechos porque vulnera la vida, la dignidad y la familia. ¿Sabías que incluye 8 artículos con aborto? Objeción de conciencia de los médicos, cambio de sexo, anticoncepción en adolescentes, vientres de alquiler y más. Hashtag Lenin Betelkos. O finalmente, este gobierno destructor no encuentra cómo acabar con la familia, la fe y la sociedad. Es tan destructor como demoníaco. Si les interesa establecer el comunismo y o socialismo, establezcanlo en sus hogares, practiquen el aborto a sus hijas y nietas. Hashtag con mis hijos no te metas. Mientras sigan muriendo mujeres a causa de abortos clandestinos o complicaciones derivadas que no puedan ser atendidas oportunamente, el aborto seguirá siendo un problema de salud pública que debe ser atendido con política pública. Como la segunda causa de mortalidad femenina en el país, el aborto ha cobrado más de 100.000 vidas entre 2013 y 2018, y el status quo del Estado y las leyes existentes alrededor de este tema, lejos de solucionarla, han agravado más esta problemática. Siendo esta una problemática social, todos podemos tener una postura frente a legalizar o no el aborto. Más allá de decidir si este puede o no ser voluntario o limitar las condiciones bajo las que se lo permite, lo importante es entender que este problema debe ser abordado de manera integral. Para ello, es necesario contar con programas de educación sexual y reproductiva que, lejos de ser prácticas nuevas o novedosas, han probado ser efectivas desde hace décadas en otros países. La muerte de mujeres por aborto es una realidad y es inadmisible, y aun cuando existen experiencias internacionales que han demostrado que la liberalización del aborto ha reducido hasta en un 90% las muertes de mujeres asociadas a esta problemática,
La falta de decisión política de parte de los gobiernos de turno sigue siendo una de las principales deudas que tiene con la sociedad ecuatoriana. Siempre habrá dos caras de la moneda. La conclusión es tuya. Conversar sobre estos temas es fundamental para promover la generación de soluciones. Déjanos tus opiniones en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para más contenido. Somos Shape TV y te decimos hasta la próxima.